La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta oportunidad tenemos el privilegio de compartir con usted un momento en el cual vamos a estar llevándole a casa el consejo de la palabra del Señor. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares o al lugar donde usted en este momento se encuentra, quizás en su trabajo, quizás anda realizando alguna otra actividad, y le agradecemos a usted también que nos permite llegar a su casa, que nos abre las puertas de su hogar por medio de esta ventana que se han convertido ahora las redes sociales y los medios digitales. Quisiera pedirle que para poder iniciar este tiempo me acompañe elevando una oración al Señor para pedirle que sea Él quien hable a su vida a través de este tiempo. Padre que estás en el cielo, en este día te damos gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de llegar hasta el lugar donde nuestros hermanos se encuentran en este momento. Señor, te pedimos que este tiempo que vamos a compartir sea de bendición y de edificación para sus vidas. Señor, ponemos delante de ti la vida de aquellos que hacen posibles estas transmisiones y de aquellos, Señor, que con tanto amor comparten los links, los enlaces, Señor, para que otras personas puedan ser bendecidos por esta actividad. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas este tiempo y que nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarle a que esta oportunidad abra conmigo su Biblia en Mateo capítulo 7. Vamos a leer el versículo 17 al 19. Acompáñenme a leer. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol o el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A lo largo de las próximas actividades de estos temas que estamos compartiendo con usted, los hermanos pastores que preparan los temas van a estar contándonos o van a estar platicándonos acerca del fruto del Espíritu y vamos a estar aprendiendo acerca del amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la fe. Pero antes de entrar de lleno a cada uno de estos temas en particular, quiero que tomemos un tiempo para hablar acerca del fruto del Espíritu. Y lo primero que yo quiero decirle es de que el fruto no es más que una evidencia de la naturaleza de una planta o de un árbol. ¿A qué me refiero con que no es más que la evidencia? Me refiero al hecho de que un ser o una planta, en este caso un árbol, no puede decidir él qué clase de frutos dar. Está fuera de su jurisdicción la decisión de decir, bueno, yo soy un árbol de manzanas, pero este año quiero dar peras. Yo soy un árbol de mandarinas, pero este año quiero dar sandías. No se puede. Simplemente el fruto es algo que evidencia la naturaleza de las cosas. Entonces el Señor les está hablando a los discípulos y a las personas que lo están escuchando y les está diciendo, miren, si el árbol es bueno, da buenos frutos. Si el árbol es malo, da malos frutos. Y la parte interesante es esta: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol
malo dar buenos frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que el fruto es simplemente la evidencia de nuestra naturaleza. Ahora, nosotros, dice la Biblia, que antes vivíamos dominados por una naturaleza pecaminosa. Así es de que nuestros frutos eran malos. ¿Cuántos de nosotros, mientras vivíamos en el mundo, intentamos dejar de mentir, intentamos dejar de robar, intentamos dejar de tener todos esos frutos negativos? Pero sabe, muchos de nosotros fuimos luchando contra todo eso y no lo lográbamos por una razón bien sencilla. Era parte de nuestra naturaleza. La naturaleza de pecado que dominaba nuestros corazones nos hacía dar frutos de pecado. Ahora que hemos cambiado nuestra naturaleza, que hemos venido a los pies de Cristo, que hemos venido a un nuevo nacimiento, ahora dice la Escritura en Romanos que nuestra naturaleza es diferente. Por lo tanto, nuestros frutos deberían ser diferentes. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 6 y versículo 21, porque pareciera que simplemente decir de que el mal fruto, el mal árbol da malos frutos, simplemente es como, bueno, esa es su naturaleza y qué se va a hacer. Pero déjeme decirle que los malos frutos tienen consecuencias. Dice Romanos 6:21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y hay dos cosas que menciona el apóstol Pablo aquí como consecuencias de los frutos que teníamos antes. Dice, estos frutos de las cosas de las cuales ahora en primer lugar os avergonzáis. ¿Cuántos de nosotros cuando recordamos los frutos que dábamos antes, ahora sentimos vergüenza? ¿Cuántos decimos de verdad que qué pena, de verdad que qué vergüenza lo que hice, lo que dije, el camino por el que anduve, las acciones que tuve? ¡Ay, qué vergüenza!, ¿verdad? Y nos sentimos avergonzados. Yo no sé cuáles eran los frutos que cada uno de nosotros en particular daba antes de venir a los pies de Cristo, pero estoy seguro que sientes vergüenza por lo que hacías antes. Sientes vergüenza porque antes tu vida estaba controlada por el poder del pecado y la naturaleza del pecado te hacía dar frutos que al final decías, qué vergüenza lo que hice, qué vergüenza lo que pensé, qué vergüenza lo que dije. Pero no solo la vergüenza, porque dice la Biblia también que el fin de ellas es muerte. ¿Sabes? El resultado del fruto del pecado, el resultado del fruto es la muerte. Porque probablemente alguno diga, mire, la verdad es que a mí no me da vergüenza las cosas malas que hago. Está bien, bueno, no está bien, pero podemos tolerar que la persona diga, a mí no me da vergüenza ser un borracho, a mí no me da vergüenza ser un adúltero, a mí no me da vergüenza ser un mal hablado. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que aunque no le dé vergüenza, ese fruto, el único fin que tiene es la muerte. Probablemente algunos de nosotros cuando estábamos en el mundo nos hacíamos los muy fuertes, los muy valientes y decíamos, bueno, pues yo soy así, es mi apellido, mi naturaleza, a mí esto me gusta, y podría parecer de que no tenía ninguna consecuencia. Pero la Biblia dice ahí en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y en el 21, que es el versículo que leíamos, dice que estas cosas que usted y yo hacíamos antes de venir a los pies de Cristo producen dos cosas: producen vergüenza y producen muerte. Ahora el Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Y quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Vamos a leer en Gálatas 5, 16 y 17 y dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El deseo de la carne y el Espíritu se oponen entre sí. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es la muerte y el Espíritu da vida. Eso nos habla de dos cosas completamente diferentes, antagónicas: la vida y la muerte. Ahora dice el apóstol Pablo, ustedes
ahora que ya han cambiado su naturaleza, ahora que ya no son esclavos del pecado, tienen que empezar a andar en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y esto es algo bien interesante. Dice el apóstol Pablo que cuando yo empiezo a caminar en el Espíritu, mi fruto no simplemente ya no va a tolerar el adulterio, no es que simplemente ya no va a tolerar la borrachera, no, sino que tiene una posición en contra de. No se trata simplemente de decir, bueno, ahora que soy cristiano, pues ya casi no hago tal cosa. Ahora que soy cristiano, pues ya muy poquito me pasa tal situación. No, dice Pablo, ¿sabes? El espíritu que está en ti es contra los deseos de la carne. Así es de que si tú le das cabida al Espíritu Santo, si tú le has permitido al Espíritu Santo entrar en tu corazón, si tú te has subyugado a la voluntad del Espíritu Santo, déjame decirte que vas a empezar a luchar contra las cosas de la carne. Ahora, quiero que me acompañe a Romanos capítulo 6 y versículo 22. Dice, porque ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjese qué diferencia de lo que dice Romanos 6:22 a lo que dice Romanos 6:21. Romanos 6:21 dice, las cosas que hacías antes te daban dos cosas, te avergonzaban y te daban muerte. Las cosas nuevas, dice Romanos 6:22, ¿saben cuál es el fruto? La santificación y la vida eterna. Ahora, algo bien interesante es el hecho de que no se trata simplemente de dejar de hacer lo malo y quedarnos sin hacer nada. Hace muchos años yo leí un libro que decía que el ocio es el taller de Satanás. Cuando nosotros estamos sin hacer nada, entonces el enemigo va a empezar a llegar y va a sembrar en el corazón de la persona ociosa, va a empezar a sembrar odio, va a empezar a sembrar rencor, va a empezar a sembrar pecado. Usted recuerda, y no voy a tomar el tiempo para hablar, pero si usted recuerda el pecado de David cuando fue tentado por el diablo, por el pecado, era un momento en el que él debía estar en la guerra, debía estar haciendo algo, y en lugar de estar haciendo lo que tenía que hacer, estaba ocioso. En ese pasaje dice la Biblia que era por la tarde, más o menos las 2, 3 de la tarde, cuando David se levantó de su cama. El rey David, mientras todo su ejército estaba luchando y estaba en guerra, él estaba acostadito en su cama a las 2 de la tarde. Entonces, no se trata simplemente de decir, mire hermano, yo ya no hago esto, yo ya no fumo, yo ya no chupo, yo ya no hago esto. Eso está bien. Pero si yo no sustituyo los frutos malos por frutos buenos, entonces mi tierra es un campo fértil para que el enemigo venga a sembrar otras cosas. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, cuando un demonio sale de una persona y se va, y la casa queda limpia, a menos que el Espíritu Santo tome el control de esa casa, dice el demonio va a regresar y va a ver ese lugar vacío, limpio, barrido, y ¿sabe qué va a hacer? Va a ir a llamar a otros peores que él para que lo acompañen ahora. Qué bueno que nosotros ya no estamos en el mundo. Qué bueno que el Señor ha quitado de nosotros todos esos frutos pecaminosos que nos traían vergüenza y que nos llevaban a la muerte. Pero ahora tenemos que empezar a llenar nuestra vida con los frutos del Espíritu. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Sabe? Uno de los problemas que muchas veces tenemos es el hecho de que nos alejamos del pecado, pero seguimos viviendo en un ambiente donde hay pecado. Ya no queremos pecar, pero estamos en un ambiente donde hay pecado. Es como que yo bañe a mi perrito, ¿verdad? Y lo baño y lo dejo bien lindo, bien limpio, bien perfumado, y de ahí lo saco al patio después de que acaba de llover y está todo lleno de lodo y le digo no te vayas a ensuciar. Obviamente va a correr riesgo de ensuciarse. Entonces dice el apóstol Pablo en Efesios, ustedes que ya están limpios, ¿saben? Ya no participen de esas obras. Apártense de esos círculos donde lo que reina es el pecado. Apártense de esos círculos donde lo que domina a los demás
es el pecado. Ahora, cuando yo me aparto de esos círculos, ahora, ¿de qué me estoy apartando? Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 y 21. Dice, lea conmigo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y la primera palabra que yo quiero resaltar en este pasaje es en el versículo 19, donde dice: y manifiestas son las obras de la carne. Cuando nosotros vemos este tipo de cosas, lea usted despacito ahí la lista en casa, donde usted ve, es como cuando nosotros en Guatemala vemos que el sábado hay un foco rojo. ¿Usted sabe qué quiere decir ese foco rojo? Que hay tamales, ¿verdad? Ok, pues cuando usted en una casa vea que hay fornicación, inmundicia, adulterio, lascivia, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías y todo el listado, ponga una luz roja y diga: ahí lo que hay son las obras de la carne. Ahora, para nosotros dejar las obras de la carne, Dios espera algo de nosotros. Porque él habla, el apóstol Pablo está hablando de las obras de la carne y da un gran listado de las obras de la carne. Y en el versículo 22 y 23, ahí mismo en Gálatas, dice el versículo que probablemente todos nosotros hemos escuchado en más de una ocasión. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto que nosotros estamos dando el día de hoy no hace más que denotar nuestra naturaleza. Yo te pregunto, hermano y amigo que me estás viendo o que me estás escuchando en este día, ¿con cuál de estos dos grupos te identificas? ¿Cuáles son los frutos que das? A ver, trata de hacer un inventario de cuáles fueron los frutos que diste hoy. ¿Cómo fue tu comportamiento en el trabajo? ¿Cómo ha sido tu comportamiento en casa? ¿Cómo ha sido el trato a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa? ¿Cómo ha sido el trato a tus padres? ¿Ha sido un trato con ira, con contienda, con celos, con disensiones? ¿Has estado practicando el adulterio, las borracheras, la fornicación? Déjame decirte de que si esos son tus frutos, lo que eso está demostrando es que la naturaleza que está habitando en ti es la naturaleza de pecado. Porque el árbol de limón no se pone a decir: hoy voy a dar limones, hoy voy a dar limones, hoy voy a dar limones, y ¡pum!, le salió una naranja, o ¡pum!, le sale una pera. No, el árbol de limones simplemente vive como un limonar, se desarrolla como un limonar, se alimenta como un limonar, respira como un limonar, y en su tiempo da limones. Ahora, si tú le has permitido al Espíritu Santo que tome el control de tu vida y que cambie tu naturaleza, entonces de la misma manera tú vas a vivir en el Espíritu, te vas a alimentar del Espíritu, vas a respirar el Espíritu de Dios y a su tiempo vas a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y sabes qué es lo más precioso con lo que termina este versículo? El apóstol Pablo dice, o la forma en la que está traducida es: contra tales cosas no hay ley. Pero yo podría decirlo de otra manera: ante tales cosas no hay condenación. Pablo dice: porque ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme el Espíritu de Dios. Yo quiero invitarte en esta oportunidad. Quizás algunos de nosotros no hemos permitido que el Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes y de nuestros corazones. Quizás estamos luchando contra los frutos de la carne, pero estamos luchando contra los frutos de la carne porque esa es la naturaleza a la que le hemos abierto las puertas. Yo quiero invitarte a ti que estás ahí en tu casa, si tú en este momento quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, y empezar a cambiar esa naturaleza que había en ti y empezar a permitirle al Señor que cambie ese fruto. Porque ese fruto que estamos dando ahora nos lleva a la muerte. Pero Dios quiere y está interesado en que empecemos a generar un fruto que nos lleve a la vida eterna. Yo quiero invitarte, si tú quieres, ahí donde tú estás, me acompañes en esta oración. Si tú realizas esta oración de fe, te invitamos a que te comuniques con nosotros para que podamos acompañarte en este proceso. Pero ahí donde estás, yo te invito a que puedas entregarle tu corazón al Señor. Y a ti, mi hermano y mi hermana, que probablemente también estás bregando aquí con los frutos de la carne. ¿Sabes? El apóstol Pablo dice, anden en el Espíritu. No satisfagan los deseos de la carne. No participes. ¿Sabes? El Señor quizás te sacó de la borrachera, de la mentira, pero estás en un círculo donde hay borrachos y mentirosos. No compartas con ellos. Aléjate y vas a ver cómo el Señor va a empezar a sembrar en ti el Espíritu y ese Espíritu va a dar fruto de vida. Acompáñame a orar. Padre que estás en el cielo, en este día, yo quiero interceder primeramente por nuestros amigos que hoy están tomando la decisión de abrirte su corazón para que tú seas Señor de sus vidas. Hoy hemos aprendido que esos frutos, todos esos frutos, hacen dos cosas: nos llenan de vergüenza y nos llevan a la muerte. Señor, te pido por esas vidas que el día de hoy están abriendo su corazón a ti, para pedirte que sea tu Espíritu Santo el que entre a sus corazones y tome el control de sus vidas. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo que tú habrás de iniciar una obra maravillosa en sus vidas, en sus familias, en su trabajo, en su salud. Padre, en el nombre de Jesús. También te quiero pedir, Señor, que bendigas a aquellos hermanos que están luchando, Señor, contra los frutos de la carne. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que extiendas tu mano de poder. Tu palabra dice, Señor, que tú fortaleces al que no tiene fuerzas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tus fuerzas se hagan reales en cada una de estas vidas, Señor, para que podamos, Señor, dar ese fruto que no solo nos lleva a la santificación, sino que produce en nosotros la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amigos y hermanos, con los que nos podemos ver a través de este medio, y les esperamos siempre aquí en estos canales para que podamos bendecir sus vidas. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén. Sin tu luz mis ojos se oscurecerían, sin tu voz mi oído se marchitaría, sin tu unción divina un desierto yo sería, sin tu fortaleza mi alma desfallecería. ¿Qué haría yo, Señor, sin tu ayuda?
ti. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.